Cuando entré en la oficina aquella tarde, me envolvió una atmósfera pesada. Mi corazón se aceleró cuando vi a Jack, el nuevo colega. Su mirada me atravesó como un relámpago, encendiendo algo profundo en mi interior. Siempre me había enorgullecido de mi capacidad para permanecer concentrada, pero en ese momento solo podía pensar en Mark, mi marido. La culpa apareció, pero empezó a disiparse como la niebla matutina. ¿Qué hago aquí? La pregunta resonaba en mi mente, un susurro inquietante que se negaba a desaparecer. ¿Puedo ayudarte en algo? La voz de Jack irrumpió en mi ensoñación, suave pero con un toque de desafío. Tragué saliva con dificultad, sintiéndome expuesta. Recién instalada, respondí, forzando una sonrisa que parecía más bien una máscara. Se acercó y el aroma de su colonia me envolvió, embriagándome. Es un poco tranquilo, ¿no? Hace que sea fácil pensar, asentí con el pulso acelerado. Sí, demasiado tranquilo. El espacio entre nosotros se sentía cargado, eléctrico. Casi podía oír las palabras no dichas colgando en el aire. ¿Debo retroceder o inclinarme? ¿Quieres tomar un café más tarde? Su tono despreocupado contradecía la intensidad del momento. ¿Café? Repetí sorprendida. Solo café, dijo con una sonrisa burlona en los labios. Sin embargo, podía sentir el peso de lo que realmente significaba aquella invitación. Dudé, sabiendo que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. La cocina estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la cafetera. Me serví una taza, dejando que el rico aroma llenara mis sentidos. Fue entonces cuando noté a él. Jack estaba de pie junto al mostrador, con los ojos fijos en mí. Sentí un revoloteo en el estómago, una sensación que casi había olvidado. ¿Quieres compartir?, preguntó señalando la leche. Dudé un momento y luego asentí. Claro, ¿por qué no? Respondí intentando parecer despreocupada, pero el corazón se me aceleró cuando se acercó. Cuando me dio la leche, nuestros dedos se rozaron y sentí una descarga eléctrica. Fue solo una caricia, pero encendió algo en lo más profundo de mi ser. Encantado de conocerte por fin, dijo, su voz suave, casi burlona. He oído hablar mucho de ti. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Todas cosas buenas, espero. Intenté reírme de ello, pero había una seriedad en su mirada que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Se apoyó en el mostrador, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir incómodo, pero a la vez excitado. Definitivamente, dijo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Eres diferente a los demás, ¿sabes? Tragué saliva con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. Bajé la mirada hacia mi café, sintiendo de repente el peso de mis propias decisiones. Me vino a la mente Mark, mi marido, y la culpa volvió a invadirme. ¿Qué hacía yo aquí, compartiendo un momento así con un hombre al que apenas conocía? ¿Vienes aquí a menudo?, pregunté, tratando de desviar mis pensamientos. Solo cuando necesito un descanso de la locura, respondió, sin apartar sus ojos de los míos. Este lugar puede ser bastante agitado. Te entiendo, sonreí, pero me pareció forzado. Quería escapar de la confusión de mi mente, del conflicto entre la lealtad y el deseo. Jack me cautivó, de tal manera que me hizo olvidar mis preocupaciones, aunque solo fuera por un momento. Con el paso de los días, nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Nos encontramos gravitando hacia entre sí, compartiendo momentos durante las pausas para el café y breves charlas en el pasillo. Cada conversación era como un hilo que nos unía más, un vínculo que ninguno de los dos podía negar. ¿Has visto la propuesta del nuevo proyecto?, preguntó una tarde, apoyándose en el marco de la puerta de mi despacho. Su actitud despreocupada ocultaba la tensión que se estaba gestando entre nosotros. Le eché un vistazo, pero me vendría bien tu experiencia, respondí intentando mantener un tono ligero. ¿Tú qué crees? Sus ojos brillaban de diversión. Creo que deberíamos trabajar juntos en ello. Ya sabes lo que dicen del trabajo en equipo. ¿Trabajo en equipo? Resoné, con el corazón acelerado al pensar en pasar más tiempo con él.
Por supuesto, te prometo que no será aburrido, dijo con una sonrisa en los labios. Además, puede que necesite a alguien que me mantenga a raya. Me reí, pero había un deje de nerviosismo en mi voz. No puedo prometerte nada. Cuando empezamos a trabajar tarde en el proyecto, me sentí atraído por él de una forma que no había previsto. La tensión en la sala era palpable. Nuestras risas compartidas resonaban en el despacho vacío. A menudo le sorprendía echándome miradas furtivas con una expresión que revelaba una mezcla de admiración y deseo. Se sentía prohibido, emocionante. Una noche, mientras pasábamos documentos de un lado a otro, nuestros brazos se rozaron. Levanté la vista y el calor del momento nos envolvió. Su mirada se clavó en la mía y sentí una atracción magnética que me aceleró el corazón. ¿Te das cuenta de lo hermosa que eres?, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Me quedé desconcertada, con la respiración entrecortada en la garganta. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Que sepas que te veo, respondió, su voz baja y llena de sinceridad. En ese momento, todo cambió. La línea que había trazado entre el bien y el mal empezó a difuminarse. Estaba al borde del abismo, tambaleándome entre mi vida con Mark y esta innegable atracción hacia Jack. Podía sentir el tirón de la tentación, instándome a dar un paso adelante. Jack, no deberíamos... Empecé, pero las palabras eran débiles ante el peso de mis sentimientos. Se acercó un paso más, acortando la distancia entre nosotros. ¿Y si simplemente exploramos esto? Dudé. La culpa volvía a invadirme, pero la emoción de lo que podría ser era embriagadora. No lo sé, susurré. Piénsalo. Sonrió y en ese momento quise nada más que decir que sí. Pero la realidad de mi vida se cernía sobre mi mente, un recordatorio de los votos que había hecho. Ahora, cada vez que nos reuníamos en la oficina, había una tácita promesa colgando en el aire. Me sentía viva a su lado, pero también sentía el peso de mis decisiones. Cada mirada, cada roce, era un recordatorio del camino que estaba recorriendo. Bailaba al borde de un precipicio y no estaba segura de hasta dónde estaba dispuesta a caer. Nunca esperé que mi vida cambiaría en el momento en que entré en la oficina de Seattle aquella tarde. El aire estaba cargado de tensión, una manta que me envolvía al cruzar la puerta. Lo sentía en los huesos, el peso de las decisiones que ya había tomado, o mejor dicho, de las decisiones que estaba a punto de tomar. Jack era nuevo, un colega al que solo había visto de pasada antes, pero ahora, cuando me llamó la atención, sentí como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Su mirada me atravesó, encendiendo algo que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Un destello de algo peligroso se encendió en la boca de mi estómago, y me acordé de Mark, mi marido. La culpa me invadió, pero esta vez era diferente. Empezaba a disiparse, como la niebla que se disipa bajo el sol de la mañana. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé. Pero la pregunta quedó rápidamente eclipsada por la atracción magnética que sentía hacia Jack. Había algo en él, su postura segura, la forma en que se comportaba y el toque de picardía en su sonrisa que me atrajo. Intenté sacudirme para concentrarme en el trabajo que tenía entre manos, pero cuando me acomodé en mi escritorio, pude sentir su presencia en el aire. Los días se convirtieron en semanas y la tensión entre nosotros creció. Empezó con un simple descanso para tomar café en la cocina. Recuerdo cómo nuestros dedos se rozaban mientras alcanzábamos la misma taza. Un simple toque, pero me produjo una sacudida. Lo siento, dije con la voz apenas por encima de un susurro. Jack me miró y una sonrisa se dibujó en su rostro. No lo sientas, es bueno compartir, respondió. Sus ojos brillaban con algo que no me atrevía a reconocer. Nuestra conversación pasó del trabajo a temas más personales, el tipo de discusiones que me hacían sentir como si fuéramos las dos únicas personas del mundo. Me encontré a mí misma inclinándome más cerca, colgada de su cada palabra.
Durante las reuniones le sorprendí lanzándome miradas furtivas. Cada mirada estaba cargada de promesas tácitas. Sentía el calor en las mejillas y el revoloteo en el estómago. Pero me dije a mí misma que lo ignorara. Después de todo, era una mujer casada, pero había una parte de mí que anhelaba la atención, la emoción de ser deseada. ¿Has sentido alguna vez que estabas destinado a hacer algo?, preguntó Jack una tarde con voz grave y contemplativa. ¿Cómo qué?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Como estar aquí en este momento, respondió con una sonrisa burlona en los labios. Eres diferente de los demás. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Su cumplido me aceleró el corazón y por un breve momento me permití creerlo. Quizá yo era diferente. Yo era algo más que la mujer de Mark. Era una mujer con deseos, con necesidades que poco a poco iban siendo desatendidas. Fue durante un proyecto nocturno cuando nuestra conexión se hizo más profunda. Nos quedamos en la oficina, revisando documentos, el reloj marcaba las 8 pasadas. La habitación estaba poco iluminada y el ambiente era espeso y urgente. Al pasar papeles entre nosotros, nuestros brazos se rozaron, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde?, preguntó Jack, con un suave murmullo en la voz. Solo cuando es necesario, respondí, intentando mantener un tono profesional. Pero era difícil, tan duro cuando todo en lo que podía pensar era en el calor que irradiaba de él. Me gusta, dijo, con una pizca de picardía en los ojos. Se siente íntimo. Me mordí el labio, intentando reprimir una sonrisa. La tensión entre nosotros era palpable, un ser vivo que surgía con cada mirada compartida. Podía sentir la energía nerviosa crepitando en el aire y era embriagador. Entonces sucedió. Jack se volvió hacia mí con expresión seria y me dijo: «Eres realmente hermosa, lo sabes». Se me cortó la respiración y podía sentir mi corazón golpeando contra mi pecho. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba guapa, ni Mark ni nadie. Le miré, buscando en sus ojos cualquier indicio de falta de sinceridad, pero todo lo que encontré fue cruda honestidad. «Gracias», logré decir finalmente con voz temblorosa. El calor de sus palabras me envolvió como una manta acogedora, encendiendo una chispa que no podía ignorar. Me sentí viva y, por un momento fugaz, me olvidé de la vida que había construido con Mark. En ese momento, supe que las cosas estaban cambiando. Podía sentir que la atracción entre nosotros se hacía más fuerte, más innegable. Estaba pisando terreno peligroso y, sin embargo, me encontré deseando tomar ese siguiente paso. Me vi envuelta en un torbellino de emociones, excitación, miedo y culpa. Todo se arremolinaba en una danza caótica. A medida que avanzaba la noche, ya no podía negar lo que habíamos forjado. El aire que nos rodeaba estaba cargado de expectación, y cada segundo que pasaba, sentí que me acercaba a una elección de la que no podría retractarme. Sentí la electricidad en el aire en el momento en que Jack tocó mi mano. Fue como si el peso del mundo se desvaneciera, dejándonos solos a los dos en aquel pequeño y desordenado despacho. Solo tenía intención de pasarle el archivo, pero de alguna manera ese simple acto se convirtió en algo mucho más cargado. Nuestros dedos se rozaron y me quedé helada, sintiendo una sacudida que me produjo escalofríos. Jack me miró, sus ojos oscuros, intensos, llenos de una intriga que nunca había visto antes. En ese momento me olvidé de todo. Mark, mi marido, la vida que habíamos construido juntos y la culpa que a menudo se aferraba a mí como una sombra. Solo podía concentrarme en la mirada de Jack, que parecía desprender mis capas, exponiendo una parte de mí que había enterrado profundamente. «Lo siento», murmuré, retirando la mano como si hubiera tocado algo caliente. Sentí que se me calentaban las mejillas y me aparté ligeramente, intentando recuperar la compostura. Mi corazón se aceleró y fui muy consciente de cómo mi pulso se aceleró en respuesta a la presencia de Jack. «No te preocupes»,
respondió Jack en voz baja y suave. Sentí una gran emoción. Fue agradable. Me sostuvo la mirada y pude ver un destello de algo en su expresión. Deseo, tal vez. La sola idea me revolvió el estómago. En ese momento fui plenamente consciente de la tensión que se había ido creando entre nosotros desde que se unió al equipo. Nuestras conversaciones habían pasado de temas relacionados con el trabajo a algo más personal, más íntimos. Habíamos compartido risas en las pausas para el café y esos momentos fugaces en los que nuestras manos se rozaban cargadas de promesas tácitas. Cada mirada robada durante reuniones no hizo más que echar leña al fuego que se cocía a fuego lento bajo la superficie. ¿Te puedes creer lo ajustado que es el plazo para este proyecto?, pregunté, tratando de encauzar la conversación de vuelta a aguas más seguras, pero podía sentir el calor que irradiaba entre nosotros. Sí, es una locura, dijo, apoyado contra el escritorio, su cuerpo inclinado hacia mí. Pero es algo excitante, ¿no crees? ¿Emocionante?, repetí recordando a Mark, que siempre había sido mi ancla. No estoy seguro de verlo así, Jack enarcó una ceja con expresión desafiante. ¿Tú no lo crees? Quiero decir, míranos. Estamos progresando, ¿verdad? Me mordí el labio, dividida entre la emoción de lo que estaba diciendo y la culpa que asentía en mi estómago. Supongo que sí, admití. Mi voz apenas superaba un susurro. La verdad era que cada momento que pasaba con Jack era como dar un paso en territorio desconocido, y me sentía aterrorizado y entusiasmado a la vez. Entonces, sin pensarlo, pregunté, ¿qué crees que hace diferente a una persona? La mirada de Jack se clavó en la mía y pude ver las ruedas girando en su mente. Creo que se trata de ser fiel a uno mismo, de no tener miedo a correr riesgos. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Sentí el peso de su mirada y no pude evitar preguntarme cómo sería dejar de lado mis miedos solo por un momento. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que estaba ante un precipicio, lista para saltar. Al apartar la mirada, no pude evitar la sensación de que aquello era algo más que un simple flechazo de oficina. Era más profunda, más consumidora. Me sentía atraída por él de una manera que me asustó. Jack, Antes de que pudiera terminar mi pensamiento, se acercó un paso y el aire entre nosotros crepitó de tensión. Eres diferente, ¿sabes? Hay algo en ti que me atrae. Tenía la respiración entrecortada. No debería estar aquí, conseguí decir, aunque una parte de mí no quería marcharse. ¿Por qué no?, desafió suavemente. Te mereces sentir lo que sientes. Los dos lo merecemos. Sus palabras me envolvieron como un cálido abrazo y sentí que mi determinación empezaba a desmoronarse. La culpa que había sido mi compañera constante empezó a desvanecerse, sustituida por un deseo abrumador de explorar esta conexión. El mundo exterior parecía desvanecerse, dejándonos a los dos solos, atrapados en un momento que parecía prohibido y emocionante a la vez. Yo vacilé con el corazón latiéndome mientras le miraba a los ojos. No sé si puedo. No puedo o no quiero. La voz de Jack era firme y envió un estremecimiento a través de mí. La verdad era que lo deseaba. Quería abandonar las limitaciones de mi vida y perderme en el torbellino que Jack representaba. ¿Pero realmente podrías hacerlo? En esa fracción de segundo, sentí que se tomaba una decisión. Podía apartarme y aferrarme a mi seguridad, a la vida que había construido con Mark. O podía dar un salto hacia lo desconocido, en esta conexión embriagadora con Jack. Mientras le miraba fijamente a los ojos, podía ver cómo se desarrollaba un futuro lleno de pasión y emoción, pero también de peligro. Era una encrucijada, y sentí que el corazón se me aceleraba al pensar en lo que me esperaba. Tal vez, susurré finalmente, con la voz temblorosa por el peso de mi decisión. La emoción de lo desconocido me atrajo y pude sentir cómo cambiaba el delicado equilibrio
demasiado consciente de que estaba al borde de algo irrevocable. Estaba dispuesta a arriesgarme a todo. En el momento en que Jack me invitó a tomar una copa después del trabajo, sentí que mi corazón se aceleraba de una manera que no había experimentado en años. Me quedé en la oficina, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el suelo, mientras intentaba hacerme a la idea de lo que estaba pasando. Yo estaba casada con Mark y, sin embargo, aquí estaba yo, contemplando una noche con otra persona. ¿Te apetece?, preguntó Jack, con voz suave e incitante. Sus ojos brillaban con picardía y pude sentir el peso de su mirada sobre mí, haciéndome estremecer la piel. Dudé, la imagen de Mark parpadeando en mi mente como una luz de advertencia, pero la emoción de lo desconocido me atrajo. Claro, ¿por qué no?, respondí con la voz más firme de lo que sentía. Podía oír el pequeño grito de sorpresa en mi propia respuesta. Era una simple invitación, pero me sentí como si estuviera dando un paso adelante por un acantilado. Mientras caminábamos hacia el bar, el aire entre nosotros zumbaba con una electricidad que no podía ignorar. Intenté concentrarme en la mundana charla sobre el trabajo, pero mis pensamientos seguían desviándose hacia Jack. Era encantador, con una sonrisa que me hizo revolotear el estómago. No había sentido nada así en tan largo tiempo. Cuando llegamos, el bar estaba poco iluminado y el ambiente era cálido y acogedor. Encontramos una pequeña mesa en la esquina y mientras nos acomodábamos, pude sentir cómo aumentaba la tensión. Jack nos pidió bebidas, su voz baja y segura. Te van a encantar este sitio, tiene los mejores cócteles de la ciudad. Confío en ti, respondí forzando una sonrisa. No estaba segura de lo que le estaba confiando, pero sentí una emoción ante el riesgo. Cuando llegaron las bebidas, nuestros dedos se rozaron y se me cortó la respiración. Un simple roce, pero me produjo escalofríos. Levanté la vista, capté su ojo y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. He notado algo en ti, dijo Jack, inclinándose ligeramente, su voz baja a un susurro conspirativo. Eres diferente a los demás en la oficina. Hay algo en ti que me atrae. Sentí que mis mejillas se sonrojaban ante sus palabras. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de sonar casual, pero mi corazón se aceleró. No lo sé, tal vez sea tu sonrisa o tu forma de comportarte, me respondió con una mirada intensa. Siento que hay más en ti de lo que parece. Tragué con fuerza, el peso de sus palabras asentándose sobre mí. Era un cumplido, pero se sentía como un desafío. Tal vez solo estás imaginando cosas, dije, tratando de disimular. Pero el revoloteo de mi estómago me decía lo contrario. No, lo digo en serio, dijo con voz grave y seria. Quiero saber más de ti. Podía sentir cómo los muros que había construido a mi alrededor empezaban a desmoronarse. La conversación fluía fácilmente entre nosotros mientras compartíamos historias y reíamos mientras tomábamos una copa. Con cada momento que pasaba, el calor entre nosotros crecía y podía sentir la química encendiéndose. Entonces, de la nada, Jack se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi piel. ¿Puedo ser sincero contigo?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Claro, respondí con el corazón palpitante. He querido besarte desde la primera vez que nos vimos, admitió. Su voz apenas superaba un susurro. El crudo deseo de su mirada me aceleró el corazón. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, se inclinó y apretó sus labios contra los míos. El beso fue inesperado, eléctrico y todo lo que me había estado perdiendo. Sentí que me derretía contra él, perdida en el momento. Mi mente me gritaba que parara, que me apartara y recordara a Mark. Pero mi corazón se aceleraba, lleno de un torrente de excitación y rebelión. Cuando nos separamos, sin aliento y con los ojos muy abiertos, me sentía excitada y aterrorizada a la vez. ¿Qué acaba de pasar?, susurré. Me temblaba la voz. Algo increíble, creo. Jack sonrió, una sonrisa socarrona que me hizo palpitar el corazón.
No pude evitar reírme nerviosamente. La emoción de lo que acabábamos de hacer me inundaba. Pero, ¿y qué? Me interrumpí. Mis pensamientos sobre Mark se estrellaron contra esta nueva realidad. Ahora solo estamos nosotros, dijo con voz firme. Nadie más importa. En ese momento me sentí dividida entre la vida que había construido con Mark y el nuevo y embriagador camino que Jack estaba ofreciendo. Sabía que estaba cruzando una línea, pero era estimulante. El mundo alrededor se desvaneció, y lo único que importaba era el calor de los labios de Jack sobre los míos y la chispa de la pasión, algo nuevo y peligroso. A medida que la noche continuaba, no podía deshacerme de la sensación de que me adentraba en un mundo del que tal vez nunca podría regresar. Mi corazón se aceleró de excitación y miedo, sabiendo que este beso era solo el principio de algo que podría cambiar todo. Sentí un torrente de emociones mientras permanecía allí, con el sabor del beso aún fresco en los labios. La emoción inicial se vio rápidamente ensombrecida por una abrumadora oleada de remordimientos. ¿Qué había hecho? Las risas y el parloteo del café se convirtieron en un zumbido sordo a mi alrededor, y apenas podía concentrarme en otra cosa que no fuera el peso de mis decisiones. Los ojos de Jack habían prometido, pero ahora me enfrentaba a la realidad de mis actos. Saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente mientras escribía un mensaje a Jack. No debería haberlo hecho. Fue un error. Le di a enviar con el corazón acelerado mientras esperaba su respuesta. El destello de emoción de antes se mezclaba ahora con un gran temor. ¿Cómo había podido llegar tan lejos? Estaba casada a Mark, un hombre al que había prometido amar y cuidar. La culpa me inundó como una ducha fría y me sentí mal ante la idea de enfrentarme a él de nuevo. Justo cuando estaba a punto de deslizar mi teléfono de nuevo en mi bolso, zumbó. ¿Era realmente un error? La respuesta de Jack me produjo un escalofrío. Me quedé mirando la pantalla, desgarrado. Una parte de mí quería decirle que había sido un error, que necesitábamos olvidarlo y seguir adelante, pero otra parte de mí, la parte que había estado anhelando por algo diferente, algo más, sentí una chispa de excitación. Dudé, con el pulgar rondando sobre el teclado. Recordé cómo se sentía su tacto, el calor de su cuerpo junto al mío. No lo sé, respondí con el corazón acelerado. Lo sentí justo en el momento. La respuesta de Jack llegó casi al instante. Entonces, ¿por qué luchar? Ambos lo sentimos. La verdad era que lo sentía. Nunca había esperado conectar con alguien como Jack. Era diferente, seguro de sí mismo, divertido e increíblemente encantador. Yo había tratado de empujar esos sentimientos a un lado, centrándome en mi vida con Mark, pero cada mirada robada y cada risa compartida me arrastró más profundamente en esta red de anhelo. Me mordí el labio pensando en mi próximo movimiento. ¿Podría realmente continuar con esto? La idea de ver a Jack de nuevo me estremeció, pero pensar en Mark, de mi vida. Ya podía imaginarme su cara, la forma en que sonreiría cuando me acercara a casa, felizmente inconsciente de la agitación que se estaba gestando en mi interior. Envié otro mensaje a Jack. Mi corazón latía con fuerza mientras escribía. Tal vez deberíamos olvidarlo. Es complicado. ¿De verdad? Respondió, con sus palabras suspendidas en el aire como un desafío. ¿O solo da miedo? Suspiré, sintiendo el peso de su pregunta. No quería admitirlo, pero tenía razón. Era aterrador pensar en lo que me estaba metiendo, pero la emoción era embriagadora. Podía sentir cómo me perdía en este peligroso juego, y cuanto más empujaba contra él, más quería apoyarme en él. No puedo simplemente alejarme de mi matrimonio, tecleé con los dedos temblorosos. ¿Estás contenta?, preguntó Jack, franco y directo. La pregunta me golpeó como un puñetazo en las tripas. La felicidad parecía un recuerdo lejano. Quería a Mark, pero la chispa que una vez tuvimos parecía parpadear en las sombras de nuestra rutina. Había una parte de mí que ansiaba emoción,
algo que me sacudiera de la monotonía. No lo sé, respondí con el corazón acelerado. Supongo que me siento atascado. Entonces quizás sea el momento de arriesgarse, respondió y pude percibir su determinación a través de la pantalla. La vida es demasiado corta para vivir con miedo. Me quedé mirando el teléfono, con sus palabras resonando en mi mente. ¿Esto estaba ocurriendo de verdad? ¿De verdad podía plantearme correr un riesgo así? La emoción de lo desconocido era tentadora, pero la idea de hacer daño a Mark era insoportable. Vayamos despacio, tecleé, intentando mantener cierta apariencia de control sobre la situación. Despacio está bien, pero no me dejes fuera, respondió Jack. Quiero explorar esto contigo. Al leer sus palabras, sentí que los muros que había construido a mi alrededor empezaban a derrumbarse. Había una parte de mí que quería explorar, ser libre y salvaje, volver a sentirme viva. ¿Pero a qué precio? Pasé el resto del día en una nebulosa, mis pensamientos consumidos por Jack y el beso que lo había cambiado todo. Cada vez que oía una notificación de mi teléfono, mi corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y emoción. Sabía que caminaba por la cuerda floja y cada paso me parecía más precario que el anterior. Aquella noche, tumbada en la cama junto a Mark, sentí un familiar punzada de culpabilidad. Estaba dormido, su suave respiración me recordaba la vida que habíamos construido juntos. Me acerqué a él instintivamente, pero el calor de su presencia me traicionó. Corazón acelerado, ¿cómo podría conciliar estos dos mundos? Mientras me sumía en un sueño intranquilo, mis sueños estaban llenos de la risa de Jack y de la forma en que sus manos se sentían en mi piel. Estaba atrapada en un torbellino de deseo y arrepentimiento, y sabía que me tambaleaba al borde del algo que tal vez no pudiera controlar. La emoción de lo prohibido me atraía, pero estaba dolorosamente consciente de las consecuencias que me esperaban. En ese momento supe que estaba en una encrucijada. ¿Elegiría la seguridad o me rendiría a la embriagadora atracción del deseo? La respuesta se fue aclarando poco a poco, y con ella llegó una sensación de euforia que emocionó a la vez y me aterrorizó. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida y no tenía ni idea de a dónde me llevaría. Llevaba días planeando esta reunión. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba en ello. La habitación del hotel estaba reservada con un alias, el tipo de precaución que me hacía sentir a la vez inteligente y aterrorizado. Mientras conducía por las calles de Seattle, el resplandor de la ciudad se difuminaba junto a mi ventanilla. Cada semáforo cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Sentí el peso de mis decisiones presionándome, pero la emoción de lo desconocido me impulsó a seguir adelante. Cuando entré en el vestíbulo del hotel, la respiración se me entrecortaba en la garganta. El aire estaba impregnado del aroma de colonia, cara y café recién hecho, pero lo único que olía era a gato. Mi corazón latía con fuerza mientras navegaba por el lujoso entorno, con la mente acelerada pensando en lo que me esperaba. Podía sentir el calor que irradiaba mi piel, una anticipación eléctrica recorriendo mis venas. Cuando me acerqué al ascensor, le vi esperando, apoyado despreocupadamente contra la pared, su pelo oscuro ligeramente despeinado. Levantó la vista cuando me acerqué, y por un momento el resto del mundo se desvaneció. «Lo has conseguido», dijo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, iluminando sus facciones. «Estuve a punto de no hacerlo», respondí, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Y eso por qué?», preguntó acercándose, con el calor palpable entre nosotros. Dudé, el peso de mi secreto presionándome. Solo todo, finalmente lo conseguí. Extendió la mano y me rozó el brazo con los dedos, provocándome escalofríos. «No pienses en eso ahora, concéntrate en nosotros». El ascensor sonó y entramos. Pulsé el botón de la planta superior y, al cerrarse las puertas, me sentí atrapado en el pequeño espacio con él. Se acercó, nuestros hombros casi se tocaban y pude sentir el calor irradiando de su cuerpo.
Mi corazón se aceleró y apenas podía respirar mientras los números se iluminaban sobre nosotros. Cuando llegamos a nuestro piso, Jack salió primero y me abrió la puerta con una sonrisa juguetona. Pasé junto a él, con el estómago revuelto por la emoción y los nervios. Él me siguió de cerca, su presencia un peso reconfortante detrás de mí. Cuando llegamos a la puerta de nuestra habitación, tanteé con la tarjeta y me temblaba la mano. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Jack con un tono burlón en la voz. Le lancé una mirada medio avergonzada, medio divertido. Ya lo tengo, dije, consiguiendo por fin abrir la puerta. En cuanto entramos, el ambiente cambió. La habitación estaba poco iluminada, las cortinas bien apretado, un capullo íntimo donde el mundo exterior no podía entrometerse. Jack entró detrás de mí cerrando la puerta con un chasquido definitivo que resonó en el silencio. Me volví hacia él, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Me miraba con un deseo que me cortaba la respiración. He pensado muchas veces en este momento, admitió. Acercándose, su mirada se clavó en la mía. Yo también, respondí. Mi voz temblaba por el peso de nuestros secretos compartidos. Y entonces él estaba allí, sus labios chocando contra los míos, encendiendo un fuego dentro de mí que no sabía que existía. El beso era urgente, lleno de un hambre que había ido creciendo entre nosotros desde aquel primer café en la sala de descanso. Mi cuerpo se derretía contra él, mientras sus manos se enredaban en mi pelo, tirando de mí más cerca, profundizando el beso. Me perdí en el momento y olvidé el mundo exterior. Esto era peligroso, imprudente, pero se sentía tan bien. Era todo lo que me había estado perdiendo, todo lo que había estado anhelando. Podía sentir cómo la tensión abandonaba mi cuerpo, sustituida por una libertad embriagadora. Cuando nos separamos, sin aliento, miré a Jack a los ojos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, con una mezcla de miedo y excitación arremolinándose en mi pecho. Algo que los dos queremos, respondió, con voz baja y firme. Algo que nos hace sentir bien. Pero en el fondo sabía que estaba mal. Estaba casada, atada a Mark, un hombre que confiaba en mí, que me amaba. Casi podía oír su voz en mi cabeza, preguntándome dónde estaba, qué estaba haciendo. Pero aquí, con Jack, sentí como si entrara en una nueva realidad, una en la que podía renacer. Jack me cogió la mano y su contacto me hizo saltar chispas. No pensemos en eso ahora, solo estar aquí conmigo. Cerré los ojos y dejé que la emoción del momento me invadiera. Quería estar aquí, quería perderme en este torbellino de deseo y excitación. Cuando Jack tiró de mí para darme otro beso, sentí que mi determinación se esfumaba. En esa habitación de hotel ya no era solo una esposa, era una mujer que ansiaba algo más, algo estimulante y peligroso. Era una decisión que tomaba voluntariamente y que lo cambiaría todo. Cuando me entregué al momento, me di cuenta de que estaba demasiado metida y no había vuelta atrás. Entré por la puerta principal, el olor familiar del hogar me envolvió como una manta cálida. Sin embargo, resultaba extrañamente sofocante. Cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior. Mark estaba en el salón con la cabeza hundida en un libro, ajeno a mi lucha interna. Le sonreí débilmente, tratando de reunir la energía necesaria para entablar conversación. «Hola, cariño», dijo levantando la vista y con los ojos brillantes. Podía sentir la culpa retorciéndose en mi estómago al verle. Contesté, forzando la alegría en mi voz. Intenté sacudirme los pensamientos de Jack que se colaron en mi mente sin ser invitados. Hacía solo unas horas. Había estado en su presencia, envuelto en la emoción de nuestra conexión. Me debatía entre el cómodo ritmo de mi vida con Mark y la carga eléctrica que Jack trajo a mi mundo. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Mark, un genuino interés en su tono. Dudé, buscando las palabras adecuadas. «Estaba bien, ocupado, ya sabes cómo es», dije, con la esperanza de desviar cualquier otra pregunta. Me dirigí a la cocina.
sirviéndome un vaso de agua, intentando calmar los pensamientos acelerados de mi mente. Mientras estaba allí, no pude evitar revivir los momentos del día. La risa de Jack resonaba en mis oídos. Su sonrisa encendía algo en lo más profundo de mi ser. Recordé cómo nos habíamos inclinado sobre un proyecto, rozándonos los hombros, provocando escalofríos por mi columna vertebral. Nunca me había sentido tan vivo y a la vez tan culpable. El conflicto en mi interior era insoportable y supe que estaba viviendo una doble vida. Volví a la sala de estar, donde Mark estaba ahora desplazándose a través de su teléfono. ¿Has tenido noticias de ese gran cliente?, preguntó todavía concentrado en la pantalla. Asentí, forzando de nuevo una sonrisa. Sí, quieren discutir los detalles mañana, dije. Mi corazón se aceleró al pensar en mis reuniones secretas con Jack en su lugar. Bien, estoy orgulloso de ti, me contestó levantando la vista con una sonrisa que hizo que me doliera el corazón. Debería haber sentido calor por sus palabras, pero todo lo que sentí fue el peso de mi decepción. Me excusé retirándome a nuestro dormitorio. En el momento en que la puerta se cerró tras de mí, sentí una oleada de alivio mezclado con pavor. Me tumbé en la cama, mirando al techo, deseando poder escapar de la confusión de mi corazón. Mi teléfono zumbó en la mesilla de noche y lo cogí. Mi pulso se aceleró cuando vi el nombre de Jack parpadeaba en la pantalla. No puedo dejar de pensar en ti, decía el mensaje. Sentí que me invadía el calor, pero la culpa me seguía de cerca. Le contesté, yo también, es difícil concentrarse. Le doy a enviar, con el corazón latiéndome a cada momento, esperando su respuesta. Nos vemos mañana después del trabajo. Respondió casi de inmediato y pude sentir que la tensión de mi pecho se aflojaba ligeramente. Una pequeña parte de mí quería decir que sí, volver a sumergirme en esa conexión embriagadora que habíamos forjado, pero la otra parte me pedía a gritos que para. Estaba cruzando líneas que nunca pretendí. Volví a escribir. Puedo intentarlo, pero puede que llegue tarde. Mi corazón se aceleró ante la idea de mentir a Mark de nuevo, pero la idea de la compañía de Jack hizo que difícil de resistir. Estaré esperando, respondió, y casi podía oír su voz en mi cabeza con ese tono juguetón que siempre me hacía sonreír. Mientras apagaba el teléfono, intenté centrarme en la realidad que había creado con Mark. Habíamos construido una vida juntos, una llena de amor y compañía. Pero cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Jack invadía mis pensamientos. El recuerdo de su tacto persistía en mi piel. Me sentía como si viviera en dos mundos y ambos eran imposiblemente embriagadores. El día siguiente se alargó. Cada hora parecía una eternidad. Seguí mirando el reloj, mi mente vagaba hacia Jack y la promesa de otro momento robado. Cuando por fin fiché, corrí hacia el coche con el corazón acelerado. Mientras me dirigía a la cafetería donde habíamos quedado, sentí una mezcla de excitación y temor. ¿Qué estaba haciendo? Estaba traicionando a Mark, el hombre al que había jurado amar y cuidar. Sin embargo, cuando entré en el aparcamiento y vi a Jack esperándome fuera, todas mis preocupaciones se desvanecieron. Se le iluminaron los ojos al verme y sentí que me invadía una oleada de calor. «Hola», dijo, con voz suave y atrayente. No pude evitar devolverle la sonrisa, sintiendo que la tensión del día se desvanecía. «Hola», respondí, tratando de sonar despreocupado, pero el corazón me latía con fuerza en el pecho. Encontramos una mesa tranquila en un rincón. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Mientras sorbíamos nuestras bebidas, podía sentir la química crepitando entre nosotros. «Estabas preciosa», dijo, y sentí que me ruborizaba, que me recorría una emoción. «Gracias», respondí, sorprendido por la calidez de su cumplido. Mientras nuestra conversación fluía, el mundo que nos rodeaba se desvanecía. Hablábamos de todo y de nada. Nuestras risas se mezclaban con el tintineo de las copas y la suave charla de otros clientes.
Con cada sonrisa compartida, cada mirada persistente, sentía que me deslizaba aún más en esta nueva realidad con él. Pero al mirar a Jack a los ojos, sentí una punzada de culpabilidad. Pensé en Mark, que seguramente estaba en casa, esperándome con la cena en la mesa. Me sentía desgarrado, atrapado entre la comodidad de mi vida y la embriagadora emoción de esta aventura secreta. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción era demasiado seductora para resistirse. Vivía una doble vida, y por ahora se sentía estimulante, incluso si se construyó sobre una base de mentiras. Recuerdo el momento en que Jack propuso la idea de un fin de semana fuera. Estábamos sentados en una pequeña cafetería. El aire se impregnaba del aroma de las judías tostadas y de la tranquila charla de los clientes que nos rodeaban. Se me acelera el corazón con solo pensar en escapar de los confines de mi vida cotidiana. ¿Qué te parece si salimos de aquí un rato?, preguntó, con los ojos brillantes de picardía. Solos tú y yo, una pequeña aventura. Sentí un torbellino de excitación mezclado con el miedo asintiendo en mi estómago. ¿Hablas en serio?, respondí, medio riendo, medio aterrorizada. Apenas podía hacerme a la idea de dejarlo todo por unos días. ¿Y mis compromisos laborales? Diles que es un algo de última hora. Ya sabes cómo es, me instó, inclinándose más cerca. Su voz un susurro suave que envió escalofríos por mi espina dorsal. Me ocuparé de todo. Nos lo merecemos. Ahí estaba. Su encanto me atrajo aún más. Le miré a los ojos buscando cualquier atisbo de duda, pero no había nada. Solo deseo, crudo y palpable. Era embriagador. ¿Y Mark?, pregunté con el peso de mi matrimonio presionándome. Nunca lo entenderá. Mark no necesita saberlo. Se trata de nosotros, de lo que queremos. Jack respondió, su tonificada firmeza, pero relajante. Piénsalo, esta podría ser nuestra oportunidad de explorar lo que sea que haya entre nosotros. Sentí que me invadía un sentimiento de culpa, pero enseguida lo eclipsó la emoción de sus palabras. Había estado anhelando algo diferente, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Mark había sido mi roca firme, pero últimamente sentía como si me estuviera desvaneciendo poco a poco, perdida en la rutina de nuestra vida juntos. Y aquí estaba Jack, ofreciéndome un atisbo de algo nuevo, algo imprudente. De acuerdo, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo haré, solo por esta vez. La mentira se formó fácilmente en mi mente. Le diría a Mark que era un compromiso de trabajo, un viaje necesario para finalizar algunos proyectos. Lo compraría. Siempre lo hacía confiando en mi palabra sin dudarlo. La idea de engañarle se me retorcía en el estómago, pero la emoción de mi decisión lo dejé a un lado. A medida que pasaban los días, la expectación crecía en mi interior. Cada vez que Jack me enviaba un mensaje, mi corazón se aceleraría. No veo la hora de que llegue el fin de semana. Él escribía y yo me mordía el labio. Una mezcla de excitación y temor recorriéndome. Me adentraba en territorio desconocido y supe que no había vuelta atrás. Por fin llegó el fin de semana. Me puse delante del espejo. Mi corazón latía con fuerza mientras me aplicaba los últimos toques de maquillaje. Llevaba un vestido que abrazaba mis curvas, algo que no me había atrevido a ponerme en años. Quería sentirme guapa, abrazar la nueva aventura que me esperaba. Pensé en Mark y en la vida que habíamos construido juntos, pero el pensamiento era rápidamente eclipsado por la emoción de lo que estaba por venir. Cuando me encontré con Jack en el hotel, un eléctrico corriente surgió entre nosotros. En cuanto nuestros ojos se cruzaron, pude ver el hambre en su mirada. «Estás guapísima», me dijo en voz baja y llena de deseo. Sentí que mis mejillas se sonrojaban ante su cumplido. «Gracias», respondí con voz temblorosa. Estaba nerviosa. Se acercó más, rozando un trozo suelto de papel, mechón de pelo detrás de mi oreja. «No tienes por qué estar nervioso. Estamos aquí para divertirnos».
Entramos en la habitación y de inmediato me invadió una oleada de libertad y culpabilidad. Las paredes parecían cerrarse, pero al mismo tiempo parecían un santuario. Aquí nadie nos juzgaría. Jack me cogió de la mano, llevándome al balcón donde las luces de la ciudad centelleaban como estrellas bajo nosotros. «Esto es perfecto», dijo, sus ojos brillando, «solo nosotros contra el mundo». Tragué con fuerza, con el peso de mis decisiones cayendo sobre mí. «¿De verdad vamos a hacer esto?», pregunté con voz temblorosa. «¿Por qué no?», respondió con el pulgar acariciándome los nudillos. «Este es nuestro momento, no lo pensemos demasiado». A medida que transcurría la noche, nos reímos, compartimos historias y bebimos vino que fluía como nuestros deseos no expresados. La tensión entre nosotros latía a fuego lento, un fuego lento imposible de ignorar. Podía sentir cómo crecía nuestra química, como un resorte enrollado a punto de explotar. Entonces, en un momento que parecía a la vez inevitable y prohibido, Jack se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi piel. «¿Puedo besarte?», preguntó buscando permiso en mis ojos. Asentí con el corazón acelerado, el mundo exterior se desvaneció cuando sus labios se encontraron con los míos, encendiendo un fuego en lo más profundo de mi ser. Era todo lo que me había estado perdiendo, todo lo que había estado anhelando. Le devolví el beso, sintiendo cómo el peso de mi decisión se desvanecía, sustituido por la emoción del momento. Cuando nos alejamos, sin aliento y con los ojos muy abiertos, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba atrapada en una telaraña de mi propia creación, que era a la vez estimulante y aterradora. La línea que había cruzado era ahora un abismo, y yo caía voluntariamente en él. La noche se alargaba, y yo sabía que estaba cruzando hacia algo peligroso. Mi corazón se aceleró de emoción, pero la sombra de la culpa se cernía sobre mí. Grande. Estaba viviendo una doble vida, adentrándome cada vez más en este embriagador asunto, y no tenía ni idea de cómo acabaría todo. Pero en ese momento, con Jack a mi lado, decidí abrazar el caos. Entré en el vestíbulo del hotel con el aire cargado de expectación y una pizca de culpabilidad. La suave luz me envolvía, creando un capullo reconfortante y claustrofóbico a la vez. Era surrealista. Estaba aquí, no solo para un viaje de trabajo, sino para algo mucho más íntimo, algo que nunca había imaginado hacer. Mi corazón se aceleró cuando vi a Jack apoyado contra el mostrador de recepción, sus ojos escudriñando la habitación. «Hola», dijo, con una sonrisa en los labios. Cuando nuestras miradas se cruzaron, la calidez de su voz hizo que todo lo demás pasara a un segundo plano, incluyendo los persistentes pensamientos sobre Mark, mi marido. Sentía que se me aceleraba el pulso, una mezcla de excitación y temor se arremolinaba en mi interior. «Hola», conseguí responder con voz apenas por encima de un susurro. Me acerqué un paso más, atraída por él como una polilla a una llama. Se sentía tan mal, pero tan bien. La emoción de este secreto era embriagador, y no pude evitar deleitarme con él. Jack se bajó del escritorio y cerró la distancia entre nosotros. «¿Listo para nuestro fin de semana?», me preguntó con voz grave y atrayente. Asentí con la cabeza. Mi corazón latía con fuerza en respuesta a su proximidad. Estaba preparada, pero el peso de mis decisiones pesaba sobre mis hombros. Mientras nos dirigíamos al ascensor, el silencio estaba cargado de tácitas palabras. Le eché un vistazo, observando cómo su pelo caía descuidadamente sobre su frente, la fuerza de su mandíbula. Era todo a lo que había intentado resistirme. Sin embargo, aquí estaba yo, dispuesta a abandonar mi antigua vida. Una vez dentro del ascensor, las puertas se cerraron y el mundo exterior pareció un recuerdo lejano. La tensión entre nosotros crepitaba en el aire, pesada y eléctrica. Levanté la vista hacia él y se encontró con mi mirada, sus ojos oscuros de anhelo. «Eres hermosa»,
dijo suavemente, su voz envolviéndome como la seda. Se me cortó la respiración y sentí que se me sonrojaban las mejillas. No debería estar aquí, admití. La culpa volvía a invadirme, pero fue ahogada por la emoción de estar tan cerca de él. Estaba dividida entre mi vida con Mark y la atracción magnética que sentía hacia Jack. Quizá deberías dejarte llevar un poco, sugirió Jack acercándose. Su mano rozó la mía, enviando una sacudida de electricidad a través de mí. Este fin de semana es para nosotros, solo para nosotros. Tragué saliva con fuerza, asimilando el peso de sus palabras. Quería dejarme llevar, abrazar el abandono temerario que suponía estar con Jack. Quería cansada de vivir una vida que parecía tan predecible y segura. De acuerdo, susurré, con mi determinación debilitándose. El ascensor sonó y las puertas se abrieron para revelar un lujoso vestíbulo con suaves alfombras y una luz tenue. Jack me cogió la mano y su contacto encendió un fuego en mi interior. Caminamos hacia nuestra habitación en silencio, pero la tensión aumentaba a cada paso. Cuando llegamos a la puerta, se detuvo, mirándome profundamente a los ojos, buscando algo. ¿Seguro?, preguntó con voz apenas por encima de un susurro. Era una pregunta que contenía tanto peso y sentí su gravedad en el pecho. Lo soy, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Estaba dispuesta a sumergirme en lo desconocido, a abrazar este nuevo capítulo de mi vida, aunque significaba perder todo lo que había conocido. Jack abrió la puerta y cuando entramos, me vi envuelta por el lujo de la habitación. Pero la opulencia pasó a un segundo plano cuando Jack tiró de mí, sus manos en la parte baja de mi espalda. Podía sentir el calor que irradiaba de él, y fue como un faro que me guió aún más en este torbellino de deseo. Dios, he deseado esto, dijo, su aliento cálido contra mi piel. Apenas podía pensar mientras sus labios chocó contra la mía, encendiendo un fuego que llevaba demasiado tiempo latente. El beso fue feroz y desesperado, lleno de una pasión que me dejó sin aliento. Me fundí con él, con la mente acelerada. Había llegado el momento que tanto ansiaba y temía. Me consumía la cruda intensidad de nuestra conexión. Cuando nos separamos, pude ver deseo ardiendo en sus ojos, reflejando los míos. No quiero pensar en nada más, confesé con la voz temblorosa por la emoción. Ni Mark, ni mi vida, solo nosotros. Entonces hagamos de este nuestro momento, dijo Jack, sus manos ahuecando mi cara, sus pulgares rozando contra mis mejillas. Sin remordimientos, sus palabras flotaban en el aire, embriagadoras y aterradoras a la vez. Asentí, sabiendo que una vez que cruzáramos esta línea, no habría vuelta atrás. El pensamiento de Mark se desvaneció en el fondo, sustituido por la embriagadora calidez de la presencia de Jack. Cuando volvimos a hundirnos el uno en el otro, sentí que se me quitaba el peso del mundo de encima. En ese momento, dejé de ser una esposa o una mujer sujeta a expectativas. Era simplemente yo, perdida en los brazos del hombre que me hacía sentir viva. La emoción de la traición recorrió mis venas y supe que estaba preparada para abrazar esta nueva realidad, costase lo que costase. A medida que avanzaba la noche, las luces de la ciudad parpadeaban a través de las cortinas, creando sombras suaves en la habitación. No había palabras necesarias, nuestros cuerpos hablaban por nosotros. Cada caricia, cada beso, era una promesa no dicha de lo que estábamos dispuestos a arriesgar. En ese pequeño refugio, el mundo exterior no existía. Solo estábamos nosotros, enredados en un deseo que se había estado gestando durante semanas. Pero a medida que la euforia se disipaba, la realidad comenzó a filtrarse lentamente. Yacía en la cama, mirando al techo, mientras Jack dormía profundamente a mi lado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez no solo por la emoción. La culpa regresó como una ola implacable, ahogándome. ¿Qué había hecho?
Había traicionado a Mark, al hombre que me había apoyado en los buenos y malos momentos. Me di cuenta de que, aunque la aventura con Jack había sido emocionante, me había alejado de la vida que había construido con tanto esfuerzo. De repente, todo parecía frágil y peligroso, como si un simple movimiento pudiera hacer que todo se derrumbara. Me levanté de la cama, envuelta en la tenue luz de la habitación, y me miré en el espejo. No reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Los ojos, que antes brillaban con seguridad y determinación, ahora reflejaban confusión y miedo. Me sentía perdida, atrapada en una red de emociones que yo misma había tejido. Volví a la cama y me acerqué a Jack, queriendo aferrarme a ese momento de libertad que me había dado. Pero la culpa era una sombra persistente, que me recordaba las consecuencias de mis acciones. ¿Qué iba a hacer cuando todo esto terminara? ¿Podría mirar a Mark a los ojos y pretender que nada había cambiado? La mañana siguiente fue silenciosa y tensa. Jack me besó suavemente antes de despedirse, susurrando que todo estaría bien. Pero yo no estaba tan segura. Salí del hotel sintiendo el peso de lo que había hecho, el corazón dividido entre el deseo y la realidad. Mientras conducía de regreso a casa, el camino se desdibujaba frente a mis ojos, y mis pensamientos giraban en espiral hacia un futuro incierto. Cuando llegué a casa, Mark estaba en la cocina preparando el desayuno. Me recibió con una sonrisa, su amor incondicional brillando en sus ojos. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Intenté devolverle la sonrisa, pero era forzada y vacía. Me acerqué a él y lo abracé, esperando que el calor de su cuerpo me devolviera la calma que había perdido. ¿Estás bien?, me preguntó, acariciando mi cabello. Pareces cansada. Sí, estoy bien, mentí, sintiendo el nudo en mi garganta crecer. Solo ha sido una semana larga. Nos sentamos juntos a desayunar y aunque él hablaba de cosas cotidianas, mi mente estaba a kilómetros de distancia, reviviendo cada momento que había pasado con Jack. No sabía cómo salir de este lío que había creado, pero lo que sí sabía era que, aunque había cruzado una línea, aún había decisiones por tomar. La vida que había compartido con Mark era real, y aunque la aventura con Jack había despertado una parte de mí que creía olvidada, sabía que no podía seguir viviendo en dos mundos. Tendría que elegir, y no iba a ser fácil, pero la verdad es que no hay atajos para escapar de las consecuencias de nuestras acciones. A lo largo de las semanas siguientes, las cosas no mejoraron. Jack seguía buscando formas de vernos, de revivir esos momentos en los que todo parecía perfecto. Y aunque una parte de mí seguía deseándolo, la otra parte sabía que no podía continuar así. La culpa me devoraba y cada vez que Mark me miraba con amor y confianza, me sentía como la peor persona del mundo. Un día, después de otra reunión secreta con Jack, tomé una decisión. No podía seguir mintiendo, no a Mark ni a mí misma. Llamé a Jack y le pedí que nos viéramos una última vez. Nos encontramos en la misma cafetería donde todo había comenzado y cuando me miró, supe que iba a ser difícil decirle lo que tenía que decir. Jack, esto tiene que terminar, dije, tratando de mantener mi voz firme. No puedo seguir haciendo esto. Él frunció el ceño como si no pudiera entender mis palabras. ¿Por qué? ¿No dijiste que esto era lo que querías? Sí, lo quería. Y todavía hay una parte de mí que lo desea. Pero no puedo seguir viviendo así. No es justo para ti, y definitivamente no es justo para Mark. Jack se quedó en silencio, sus ojos buscando los míos como si estuviera buscando una razón para convencerme de lo contrario. Pero sabía que no había nada más que decir. Habíamos compartido momentos maravillosos, pero eran ilusiones, una escapatoria temporal de una vida que tenía que enfrentar. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo finalmente, su voz suave, pero con un tono de resignación. Le di una última mirada, sabiendo que esto era realmente el final. Mientras me levantaba para irme,
Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había amado los momentos que compartimos, pero sabía que seguir con esa mentira solo me alejaría más de la persona que quería ser. Cuando llegué a casa esa noche, Mark me estaba esperando en el sofá. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que tenía que ser honesta, que no podía seguir ocultando lo que había pasado. Me senté a su lado, las palabras atascadas en mi garganta. Mark, tenemos que hablar, dije finalmente, y sus ojos se llenaron de preocupación. Hay algo que he estado ocultando, y no puedo seguir mintiéndote. La confesión salió entre lágrimas y pausas, y aunque dolió más de lo que jamás imaginé, era necesario. Mark me escuchó, su rostro pasó de la sorpresa al dolor, y aunque sabía que esto podría romper lo que teníamos, también sabía que no había otra manera. Después de lo que pareció una eternidad, él simplemente asintió y dijo: «Aprecio que me lo digas. No sé qué vamos a hacer a partir de aquí, pero al menos ahora sé la verdad». No supe qué decir, pero sentí un peso levantarse de mis hombros. Tal vez nuestra relación nunca volvería a ser la misma, o tal vez encontraríamos una manera de reconstruirla. Lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre de la culpa, de las mentiras y lista para enfrentar lo que viniera después. Y así terminó. No con una gran revelación ni con un final feliz perfecto, simplemente con la aceptación de la verdad y la decisión de ser honesta, sin importar cuán difícil fuera. Porque a veces la única manera de encontrar paz es enfrentarse a las consecuencias y aceptar que algunas decisiones tienen el poder de cambiarlo todo. La confesión a Mark fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también fue el comienzo de un largo y doloroso proceso de sanación. Durante semanas vivimos en un silencio tenso, con conversaciones limitadas a lo estrictamente necesario. Cada vez que pasábamos uno al lado del otro, sentía la brecha entre nosotros ensancharse, una distancia que antes nunca había existido. Mark había sido mi roca, mi refugio, y ahora, debido a mis acciones, se había convertido en alguien distante, casi desconocido. Hubo días en los que me arrepentí de haberle contado la verdad. Me preguntaba si todo habría sido más fácil si hubiera seguido con la farsa, si hubiera mantenido las apariencias y fingido que todo estaba bien. Pero, en el fondo, sabía que la mentira habría corroído todo desde dentro. Lo que había hecho estaba mal. Y enfrentarlo era lo mínimo que podía hacer para intentar encontrar algún tipo de redención. Jack, por su parte, aceptó el final con una madurez que no había esperado. Dejamos de vernos por completo y aunque al principio recibí algunos mensajes suyos preguntando si realmente estaba segura de mi decisión, finalmente dejó de intentar contactarme. Fue doloroso dejarlo ir, pero también sabía que era lo correcto. Él había sido un escape, una chispa en medio de la rutina, pero no podía construir una vida sobre una base de engaños. Unos meses después, Mark y yo decidimos ir a terapia de pareja. Fue una decisión difícil para ambos, pero también era nuestra última oportunidad para salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Las sesiones fueron incómodas y dolorosas. Tuvimos que exponer nuestras heridas más profundas y confrontar verdades que habíamos evitado durante mucho tiempo. Me di cuenta de que mi infidelidad no había sido solo un acto aislado, sino el síntoma de problemas más profundos en nuestra relación, cosas que habíamos ignorado o dado por sentadas durante años. Hubo momentos en los que parecía que la terapia no serviría de nada. Mark seguía dolido y su confianza en mí estaba hecha pedazos. No había garantías de que pudiera volver a confiar en mí alguna vez y a menudo me preguntaba si estábamos luchando por algo que ya estaba roto. Sin embargo, decidimos seguir intentándolo, un día a la vez. Durante una de nuestras sesiones, Mark finalmente habló de lo que había sentido cuando le confesé la verdad. Me dijo que se sintió traicionado y humillado, pero también confesó algo que nunca había esperado escuchar, que se sentía culpable
culpable por no haber visto que algo faltaba en nuestra relación, por no haber sido más atento a mis necesidades. No era una justificación para lo que había hecho, pero me hizo darme cuenta de que la responsabilidad no recaía solo en mí. Ambos habíamos contribuido a que nuestra relación se volviera distante, aunque mis acciones hubieran sido la gota que colmó el vaso. Fue un momento de revelación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad de reconstrucción, de encontrar un terreno común sobre el que trabajar. No iba a ser fácil, pero si ambos estábamos dispuestos a intentarlo, tal vez había esperanza. Con el tiempo, la terapia nos ayudó a comunicarnos mejor, a ser honestos sobre nuestros miedos y deseos. Empezamos a salir juntos de nuevo, a redescubrirnos como pareja. Todavía había días oscuros, momentos en los que la sombra de lo que había pasado se cernía sobre nosotros, pero poco a poco esos momentos se hicieron menos frecuentes. Empezamos a encontrar pequeños destellos de luz en medio de la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, vislumbré un futuro en el que podíamos ser felices juntos. Hubo una noche, unos 6 meses después de la confesión, en la que Mark y yo estábamos sentados en nuestro porche mirando las estrellas. No habíamos hablado mucho durante la cena, pero había una calma entre nosotros, algo que habíamos perdido durante meses. De repente Mark me tomó la mano y la apretó suavemente. «Te quiero», dijo, su voz apenas un susurro. «No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó, pero estoy dispuesto a perdonarte. No porque sea fácil, sino porque quiero seguir construyendo una vida contigo». Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar sus palabras. No era el perdón completo que había esperado, pero era un comienzo. Sabía que el camino sería largo, que habría días en los que él dudaría de mí, pero también sabía que haría todo lo posible por demostrarle que podía confiar en mí nuevamente. Con el tiempo, encontramos una nueva normalidad. No era la misma relación que habíamos tenido antes, había cicatrices que nunca desaparecerían del todo, pero también había una nueva capa de honestidad y vulnerabilidad que no habíamos tenido antes. Aprendí a no dar las cosas por sentadas, a estar presente y sobre todo a ser honesta, incluso cuando era incómodo. Mark, por su parte, aprendió a abrirse más, a expresar sus propios sentimientos sin miedo a ser juzgado. Al final, lo que habíamos pasado no nos destruyó, sino que nos cambió. Nos obligó a enfrentarnos a nuestras debilidades y a trabajar juntos para construir algo más fuerte. No sabía si nuestra relación sería perfecta, pero sabía que valía la pena luchar por ella. La experiencia con Jack se convirtió en un recuerdo distante, algo que a veces aparecía en mi mente como una sombra, pero que ya no tenía el poder de controlarme. Aprendí de mis errores, y aunque me llevó tiempo y dolor, también me di cuenta de que había encontrado en mí una fuerza que no sabía que tenía. Aprendí a perdonarme, a dejar ir el arrepentimiento y a centrarme en el futuro que estaba construyendo con Mark. Y así seguimos adelante, no como la misma pareja que éramos antes, sino como 2 personas que habían elegido quedarse a pesar de todo. Habíamos pasado por el infierno y vuelto, y aunque la cicatriz siempre estaría ahí, servía como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era real, y a veces eso es lo único que importa.